Son las 8:05 de la mañana. Hay una, no controversia, sino ayer, el Senado de Puerto Rico iba a aprobar, o aprobó con cambios, el proyecto de presupuesto que había enviado a la Cámara de Representantes. Y eso, hay como se ha generado alguna duda de qué va a pasar con ese proyecto, porque la Junta de Control Fiscal había puesto a los legisladores unas fechas límites para aprobar esta resolución del presupuesto. Tengo en la línea telefónica a Juan Carlos Medina, él es el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado, que pide el senador Juan Zaragoza, que usted sabe que está en recuperación todavía de unas atenciones médicas. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días, Jonathan. Gracias por compartir tu audiencia con nosotros para poder explicar este proceso de presupuesto del país. ¿Cuáles son los cambios que ustedes le incluyeron al presupuesto en el día de ayer en el Senado? Mira, el senador Zaragoza, como usted conoce, él ha venido mucho tiempo impulsando unas prioridades. Algunas de ellas comienzan desde la ley 53 del 2021, que es la ley que pone fin a la quiebra de Puerto Rico. Ahí se esbozaron unos lineamientos de política pública que en aquel momento se entendía que eran unos puntos aceptados por la Junta de Supervisión Fiscal, porque no hubo objeción en el momento de esa ley y nunca fue impugnada. En esa línea hay 3 puntos importantes a los cuales se le dan recursos en este presupuesto. Primeramente, en esa ley se establece que el mínimo que se le va a otorgar a la UPR para su funcionamiento son 500 millones. La Junta ha interpretado que esa partida de 500 millones incluye todas las resoluciones conjuntas que recibe la UPR para servicios directos, y obviamente la UPR ha planteado objeción a ellos porque son un dinero que entra a la UPR pero no se queda para el manejo, para la administración de la UPR, sino que sale a un servicio directo, llamemos por ejemplo la red sísmica. En esa dirección el senador Zaragoza le envió una carta a la Junta de Control Fiscal expresando lo que nosotros entendíamos que fue el acuerdo de la ley 53 del 2021, que es que el presupuesto operacional de la UPR iba a ser 500 millones. En esa dirección este presupuesto refleja eso, un aumento a la UPR para llevar el gasto operacional a 500 millones y a la misma vez se le dio una partida pequeña, un poco menos de $500,000 a la red sísmica, que ellos hicieron una petición directa de que necesitaban mayores recursos para fortalecer tanto la red sísmica de Puerto Rico como la red de movimiento fuerte. Que ese es un cambio que el Senado avaló en aumentar el presupuesto de la UPR. Otra de los lineamientos importantes que estaban en esa ley 53 es la creación del fondo para desarrollo económico. Ese fondo para desarrollo económico se le están asignando 35 millones en este presupuesto. Eso también se subdivide en unas iniciativas que el senador Zaragoza que está continuamente impulsando con la Junta de Supervisión Fiscal. Entre ellas se está creando un programa de becas para certificaciones profesionales para que las personas se puedan reentrenar en trabajos de difícil reclutamiento. Y en esa misma dirección hay un reentrenamiento, un programa de reentrenamiento de empleados en trabajos de difícil reclutamiento con una partida de 5 millones. Y se deja abierto una partida con el nombre de otras iniciativas de desarrollo económico, que son unas medidas que también ha expresado dentro de este fondo que quisiera impulsar el presidente del Senado de Puerto Rico, Felipe Dalmau, como la capitalización del sector cooperativista y desarrollar programas de entrenamientos tecnológicos avanzados, entre otras ideas, ¿verdad? Que la idea es que este fondo se pueda legislar por ley y se le dé un uso preciso a esos 35 millones. Pero entonces, pero este cambio entonces no provocaría que el presupuesto tenga que volverse a considerar, a volver a empezar desde cero, como tal. No necesariamente. La Junta lo que esperaba de nosotros es que antes del 14, es decir, antes del día de hoy, tanto Cámara hubiese aprobado un presupuesto como el Senado. En el pasado ha habido controversia con la interpretación de la Junta de que es un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. En años anteriores había sido una interpretación bien purista, que para que sea un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa tiene que estar aprobado la misma medida, exactamente igual, entre Cámara y Senado. Por ejemplo, el primer presupuesto avanzado de este cuatrienio
No fue así. Aceptaron una versión de Cámara, una versión de Senado y dejar vivo el documento en conferencia para entender si en la eventualidad de que la Junta señale violaciones se puedan hacer los cambios. En el segundo transicionan a la visión más purista y es parte de la controversia que lleva que en el segundo año la legislatura no aprueba a tiempo el presupuesto y termina certificando la Junta. Este año ellos han echado un poco hacia atrás, entendiendo que para ellos es importante ver los cambios que le hizo la Cámara de Representantes al presupuesto, los cambios que le hizo el Senado de Puerto Rico al presupuesto, para entonces ellos en su, se llama el Notice of Violation, el NOV, que se supone que llegue en o antes del 21 de junio, que ellos puedan expresar, ¿verdad?, si hay algunos cambios de los introducidos por Cámara o por Senado, que la Junta avala y se mantienen en el proyecto. Además de, ¿verdad?, el elefante blanco en el cuarto es que si estamos aumentando partidas, de algún lado hay que recortar. Nosotros fuimos cautelosos en no tocar el funcionamiento de las agencias, buscamos recortes de partidas específicas que reflejan aumentos en comparación con el presupuesto del año anterior, como por ejemplo los salarios para puestos de confianza, tanto de OGP, Hacienda y AFAP, tienen un aumento en comparación con el presupuesto corriente y lo llevamos a lo mismo de este presupuesto, se reduce un poco y hay dos partidas grandes, una para gastos relacionados al cumplimiento con el plan fiscal y otra que está denominada otra reserva para otras obligaciones. Esas dos partidas eran grandes y ahí nosotros estamos utilizando dinero para financiar lo que son las iniciativas del Senado de Puerto Rico. Obviamente tenemos que esperar que la Junta evalúe si esos recortes que nosotros hicimos proceden y cuáles de nuestras iniciativas la Junta avala, y para entender, ¿verdad?, mantener el presupuesto balanceado. O sea, no podemos pasarnos de los 12.739 millones. Tenemos que quedarnos dentro de ese marco y hay que ver en este reajuste de partidas qué se queda. Así que la medida, lo que esperamos que pase es que la Cámara no concurra con las enmiendas del Senado, no necesariamente porque estén en desacuerdo. Nosotros hemos tenido conversaciones constantes con la Cámara y ellos ahí, nosotros respetamos todos sus cambios, no los tocamos y esperamos que en esta etapa ellos hagan lo mismo y la no concurrencia sea para, ¿verdad?, dejar la medida viva en un espacio donde una vez la Junta notifique si hay violaciones o no y las identifique, podamos hacer los cambios en conferencia y se vuelva la medida a votación tanto en Cámara y en Senado, que en el Senado ya sabemos que se espera una vez la medida regresa debate, porque el debate se postergó en esta etapa a cuando tengamos la medida final. O sea, que ustedes no esperan que esto se retrase y cumplir con los términos que la Junta de Control Fiscal les ha establecido, las ha impuesto para aprobar el presupuesto. O sea, y la preocupación se la hago, y la otra pregunta, porque no pensaría que si no se cumple con el término que dispone la Junta, puede exportar al gobierno de Puerto Rico al incumplimiento del plan fiscal de tener un presupuesto balanceado aprobado, según lo ha dispuesto la Junta de Control Fiscal, y nos atrase en la salida de la Junta de Puerto Rico como tal. Sí, eso lo entendemos perfectamente y es correcto. Parte del trabajo importante de lograr un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa balanceado es que continúa moviendo ese reloj hacia la salida de la Junta. Y en ese sentido es que hemos trabajado con celeridad y responsabilidad. O sea, a pesar de que el calendario se ha atrasado por parte de la Junta propia, que ellos han reconocido que ellos han atrasado sus propias fechas de certificación de plan fiscal, luego de certificación del presupuesto, a pesar de que el Ejecutivo, por el mismo atraso, no necesariamente por mala intención o error de ellos, radicaron su presupuesto final básicamente una semana antes de que la Cámara lo aprobara en la Cámara de Representantes. Así que, a pesar de todos los atrasos que han sufrido el proceso, tanto la Cámara cumplió al aprobar el presupuesto el 6 de junio, como nosotros al aprobarlo ayer el 13 de junio acá en el Senado, porque la fecha impuesta para esta aprobación, llamémosle inicial, era hoy 14 de junio. Así que estamos en fecha, en línea y en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para lograr que se apruebe un presupuesto balanceado. Obviamente todavía falta cambio, ¿no? Yo sí le puedo asegurar que tanto el senador Zaragoza como el presidente del Senado, José Luis Dalmau, redactaron una carta y hicieron llegar a la Junta donde justificaban empírica y socialmente todos los cambios que le estamos haciendo a este presupuesto. No son cambios que se hacen al vacío, no son cambios que no tienen justificación, todos están basados en
en sana administración pública, en responsabilidad fiscal y cambios que se entiende que el país necesita ver en ese presupuesto. Y esperamos que la Junta lo tome en consideración y si no todo, que muchas de las partidas que están justificadas permanezcan en el presupuesto y podamos llegar a una aprobación. Bueno, estaremos muy pendientes de esta discusión. Gracias por estar disponible para nosotros la mañana. Buen día para usted. Además, el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda en el Senado, Medina, son las 8:15.